¿Qué harías si la oscuridad de la noche trajera consigo no el descanso, sino el terror más absoluto? Imagina vivir en una ciudad donde cada sombra es una amenaza, cada ruido es una premonición, donde un fantasma acecha, un depredador que no discrimina, un fantasma que solo tiene un nombre, el Night Stalker. Esta es la historia de Richard Ramírez, un hombre cuyo nombre se grabó a fuego en la memoria de California, un hombre que se convirtió en la encarnación del miedo. Sus crímenes no solo aterrorizaron, sino que cambiaron para siempre la forma en que una generación entendió la seguridad en su propio hogar. A principios de 1980, California era el epítome del sueño americano. Playas soleadas, autopistas interminables, la promesa de una vida mejor. Pero bajo esa superficie brillante, una semilla de oscuridad comenzaba a germinar, y esa semilla florecería en la peor de las pesadillas. Ramírez, un joven de El Paso, Texas, llegó a Los Ángeles con un pasado turbio. Infancia marcada por el abuso, una fascinación temprana por la violencia y un coqueteo constante con el satanismo. Nadie podía prever el infierno que desataría. Sus primeras víctimas fueron elegidas al azar. No había un patrón aparente. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres. Los atacaba en sus hogares, bajo el amparo de la noche, con una brutalidad que helaba la sangre. Rompía ventanas, forzaba puertas y se introducía en la intimidad de sus víctimas. La policía estaba desconcertada. No había un modus operandi claro, más allá de la extrema violencia. Los ataques eran aleatorios, pero la firma era siempre la misma: puro sadismo. Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen, una burla macabra a la moralidad. La prensa, sedienta de historias, bautizó al asesino como el Night Stalker. El nombre caló hondo. La gente hablaba de él en susurros. El pánico se extendía como un incendio forestal. La gente comenzó a armarse, a barricar sus puertas, a instalar sistemas de seguridad. Pero nada parecía suficiente. Cada ataque era una pesadilla. Ramírez entraba a las casas como una sombra, como un ente sobrenatural. Sus víctimas despertaban con una figura alta y delgada sobre ellas, con ojos que irradiaban maldad pura. Las luces se encendían y la violencia se desataba. Las noches de verano en Los Ángeles, antes sinónimo de libertad, se volvieron sinónimo de terror. Las ventanas permanecían cerradas, incluso en el calor sofocante. La gente dormía con armas bajo sus almohadas. Los noticieros se llenaron de consejos sobre cómo protegerse del acechador nocturno. Mientras tanto, Ramírez seguía su ola de crímenes. Se movía entre condados confundiendo a las autoridades. Las huellas dactilares no aparecían. Las descripciones de testigos eran vagas. Era como si el asesino se desvaneciera en el aire después de cada atrocidad. Pero, ¿qué motiva a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Qué clase de oscuridad habita en la mente de un depredador como Ramírez? Algunos decían que era el diablo encarnado, otros que era producto de una sociedad enferma. La verdad, quizás, era una mezcla de ambas. Los crímenes escalaban. Ya no solo eran robos y agresiones. Ahora, los asesinatos se sumaban a la lista. La crueldad no tenía límites. Cada víctima era un trofeo. Cada acto una ofrenda a sus demonios internos. La presión sobre la policía era inmensa. Los ciudadanos exigían respuestas. Exigían que el terror terminara. Se creó una fuerza especial para atrapar al Night Stalker. Pero él siempre parecía ir un paso por delante. Hubo momentos en que la captura estuvo cerca. En una ocasión, una víctima logró forcejear con él y se escapó. La policía llegó minutos después, pero Ramírez ya había desaparecido. Era un fantasma, una leyenda urbana que se había vuelto terriblemente real. El verano de 1985 fue el más oscuro. Los Ángeles se convirtió en una ciudad fantasma por las noches. Las calles vacías, las luces encendidas en cada hogar, un intento desesperado de ahuyentar la oscuridad. El miedo era palpable, se respiraba en el aire, pero el juego del gato y el ratón estaba llegando a su fin.
Una huella dactilar encontrada en un espejo retrovisor de un coche robado fue la clave. Una huella clara, inconfundible, la pieza que faltaba en el rompecabezas. La huella llevó a la identificación de Richard Ramírez. El mundo conoció su rostro, una mirada penetrante, una sonrisa inquietante. No era el monstruo invisible de la imaginación colectiva, sino un hombre. Un hombre capaz de una maldad inimaginable. La noticia de su identificación se propagó como reguero de pólvora. Los periódicos publicaron su fotografía en primera plana. Y la gente lo vio. No era un fantasma, era un hombre. La captura fue dramática. Ramírez fue avistado por un grupo de ciudadanos en el este de Los Ángeles. Lo reconocieron por su foto. La furia y el miedo acumulados explotaron. Los ciudadanos, armados con lo que tenían a mano, lo persiguieron. Corrió por las calles, desesperado. Intentó robar un coche, pero la gente lo acorraló. Fue golpeado, retenido, hasta que la policía llegó. El Night Stalker, el terror de California, finalmente había caído. El juicio fue un circo mediático. Ramírez se deleitaba en la atención, saludando con símbolos satánicos, vistiendo gafas de sol en la corte. Se declaró inocente, desafiante hasta el final. Pero las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado por 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Un total de 43 cargos. La sentencia fue implacable, la cámara de gas, pero la historia de Richard Ramírez no terminó con su condena. Murió en 2013, en el corredor de la muerte, por complicaciones de salud. Nunca mostró remordimiento, nunca explicó sus actos. El legado del Night Stalker perdura. Nos recuerda la fragilidad de la seguridad, la facilidad con la que la oscuridad puede infiltrarse en la vida cotidiana. Nos obliga a cuestionar la naturaleza del mal. ¿Nacen los monstruos o se hacen? ¿Y qué ocurre si, a pesar de todo, la maldad nunca muere del todo? Su sombra sigue ahí, en las noches de California, en el recuerdo de aquellos que vivieron bajo su reinado de terror. Porque hay ciertas pesadillas que, por más que se intente, simplemente no se pueden olvidar. Y la historia de Richard Ramírez es una de ellas. Una historia que nos persigue mucho después de que se apagan las luces. Si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Comparte este video con alguien que ama el terror. Y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.